soy Chelsea y bienvenidos a mi canal de YouTube. Esto es el primer episodio de mi podcast con mis tías. Ahora va a entrar mi querida tía Hanti, la tía mayor, que es de la generación X. Por favor, pase por aquí. ¡Aplausos, aplausos! Hola tía, un placer tenerme en mi canal. Un placer para mí, que esta es mi primera experiencia con mi sobrina Chelsea Michelle y ver que también está dando sus primeros pasos en esto de las redes sociales. Estamos tomando la de ejemplo a ustedes para hacer mi canal y seguir los pasos. Ahora yo le voy a presentar a la tía menor, que es María Almanzar, de la generación Millennial. ¡Aplausos! Hola tía, un placer tenerme en mi canal. Hola Chelsea, gracias a ti por la invitación. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, y ahora mucho mejor, como dice un personaje histórico por ahí de nuestra familia. Le voy a decir que de qué se va a tratar el podcast. Vamos a conversar, a tener una conversación de sobrina-tía, en confianza, aquí en mi canal. Vamos a ver cosas que han cambiado y que no, perspectiva diferente que tenemos de nuestras generaciones. Aquí tenemos 3 generaciones diferentes: generación X, generación millennial y la generación Z. Entonces, yo voy a empezar preguntándole qué diferencia ustedes creen que hay entre la educación o la... Sí, puedes seguir. La generación. ¿Cómo fue que dijiste, tía, ahorita? La diferencia. Sí, entre la educación o la crianza que tienen las diferentes generaciones. Generación millennial, X y la generación Z. Vamos a iniciar con tía Hanti, que es la que tiene un poquito más de experiencia. Vamos a ver, ¿qué usted cree que diferencia tiene la crianza de ahora y de antes? Bueno, realmente este abecedario va largo ya. Yo soy de la generación X y ya tú eres de la Z. Hay muchas diferencias, como es normal, porque la humanidad siempre va en constante evolución. No es lo mismo cuando yo era adolescente, por ejemplo, en la década de los 90. Mi pasatiempo favorito era leer libros, también leer periódicos, escribir artículos, porque siempre me ha gustado a lo que se está viviendo hoy en la actualidad. Por ejemplo, hoy están las redes sociales, entonces ya es un fenómeno que ha entrado y ha hecho que no solo los jóvenes, sino también los adultos, esto se haya revolucionado, o sea que la diferencia es abismal. Sin embargo, el adolescente siempre, en todos los tiempos, será adolescente y tendrá grandes desafíos, grandes innovaciones, tendrá que adaptarse a nuevas cosas porque los tiempos van cambiando. Es decir, que no podemos nosotros adjudicar que esto es una generación mala, que es una generación buena, porque cada una tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Hey, gracias. Esa fue una pequeña introducción de tía, de la diferencia que hay entre las crianzas. Ahora vamos a pasar con María Almanzar, generación millennial, que nos va a dar su punto de vista. Tal vez puede ser un poquito diferente al de mi tía, pero nadie sabe si van a la par. Ay. Pues sí, lo mismo que Hanti decía, no se puede decir que los adolescentes de ahora son peores o mejores, son contextos distintos. La generación millennials fue aquella que pasó de lo análogo a lo digital, que nos cogió justamente en la edad de la adolescencia ese proceso, cuando empezó a usarse el hi-fi, el BBP, ya tú tenías acceso al teléfono, al internet, que ahí fue que se empezó con el Windows y todo eso. Y son etapas distintas, con quizás desafíos distintos, porque no era que antes no sucedían las cosas, pero no estaban las redes sociales, no estaba la instantaneidad, que eso es un punto que se está sucediendo, pero siempre los adolescentes, nuestros papás decían que estos muchachos no escuchan, porque uno vive como en otro mundo. El adolescente, como dice la palabra, adolece, o sea, les hace falta muchas cosas para llegar a la etapa de la madurez. Pero yo recuerdo que ya en nuestra época sí había Nintendo, sí estaba el Game Boy, el PlayStation, pero todavía se continuaba jugando en la calle. Porque recuérdate que todavía, bueno, tú no lo vas a recordar, pero los que nos estén viendo que son de esa edad, la delincuencia no estaba tan fuerte en el país. Y todavía se vivía como mitad de la internet, pero también los típicos juegos tradicionales, que hoy en día, lamentablemente, por la realidad que se está
viviendo no se pueden hacer como antes. ¿Y la tuya? Bueno, no, mi generación nació en la era digital. Ya como tía dijo, ellos pasaron de ser análogo a ver cosas nuevas, digitales nuevas. Nosotros ya cuando nosotros nacimos ya existía Facebook, estaba iniciando Instagram. Ahora como los adolescentes de hoy en día se desarrollan más con TikTok y Instagram. Esas son nuestras redes fuentes de que el adolescente pasa el día entero en TikTok, haciendo TikTok, en Instagram, viendo YouTube, viendo diferentes tipos de contenido que nos dan la mayor parte del tiempo. Por eso es que siempre estamos en nuestras habitaciones. También en nuestra generación se ha puesto muy de moda que es la cosa de las depresiones, ansiedades y cosas así, tal vez porque no tienen la mejor comunicación con sus papás o tal vez la crianza, como ustedes saben de ustedes de antes, no es que ustedes a su papá van y le dicen, ay mira papi, me pasa esto, o ay mira mami, me pasa aquello. En mi generación nosotros somos más como que si queremos algo, eso es, no queremos que otra gente nos diga, ay no, puedes hacerlo de esta forma o de tal. Nosotros decimos, si eso es verde, verde, y no importa que lo digan que es amarillo o medio, para nosotros eso siempre es verde. Verde siempre va a ser. Pero que eso siempre, o sea, eso siempre pasó. El adolescente siempre es así, porque el adolescente es rebelde por naturaleza. Y en esa etapa de tu vida, tú no quieres escuchar a tus papás, porque para ti lo más importante es tu círculo de amigos. O quizás otra persona que esté fuera de ese proceso. Y con el tema de la depresión, Chelsea, eso ha existido siempre también. Lo que pasa es que quizás antes había más desconocimiento. Que ahora, que lamentablemente hay mucho conocimiento, pero es que más la gente está sufriendo de depresión y ansiedad. Eso es igual que el bullying, Handy. Siempre existía, siempre te decían nombres a ti. Pero no es lo mismo que te lo dijeran 2 y 3 que te hicieran bullying por las redes sociales, que es un factor que incide mucho ahora. Bueno, realmente mirando así y analizando las diferentes posiciones de ustedes, el mundo es una constante transformación. Entonces, en ese sentido, los padres debemos también aprender a involucrarnos en actividades de la tecnología y de otras cosas para poder entender a ese adolescente que siempre busca la respuesta y el refuerzo de los amigos. O sea, en el momento de la adolescencia todos hemos pasado por ahí, pero nuestros enemigos son nuestros padres. O sea, lo vemos como que ellos nos odian, no nos quieren porque nos están protegiendo, nos están cuidando, no quieren que nos pase nada negativo. Entonces siempre lo vamos a ver como eso, con lo que nos prohíben cosas. Sin embargo, con el tiempo vamos madurando, entonces vamos entendiendo la realidad de nuestros padres y también de aquellos amigos o quienes nos rodean que nunca quieren nuestro bienestar, sino más bien pasar el momento, pasar el rato, pero ya cuando tú estás en problema, ahí la amistad por lo general ya brilla por su ausencia. En algo que sí estamos de acuerdo las tres generaciones, que los adolescentes somos rebeldes, que vemos a nuestros papás como los enemigos, Sí. cuando en realidad de quien más debemos refugiarnos y confiar es de nuestros papás. Ahora, yo tengo otra pregunta, que es la moda. Siempre la moda ha evolucionado, pero yo he visto que ha vuelto desde antes la moda. Yo creo que la generación X se usaban los pantalones campana, la blusita corta, la agua lluvia, y veo que en mi generación ahora lo que está más de moda es usar la barriga afuera y ponerse pantalones campana. Bueno, mi adolescencia transcurrió básicamente en la década de los 90, yo soy de los 90. Okay. Una década que yo me pongo a ver videos y digo, wow, pero esa es la mejor, pero así lo dice cada quien. Pero definitivamente yo veía esas blusas agua lluvia, que fue en la década de los 90 que explotó. Wow, esa blusita así, que se están usando ahora, como con ese escote, y llegué a usar muchas de esas. La que se están usando ahora también, los pantalones campana o de palazo, yo también tenía de esos pantalones, yo apenas tenía unos 13 o 14 años, y recuerdo que se usaba mucho el verde olivo, el color verde olivo. Entonces yo me mandaba a hacer esos pantalones anchos de ese color, con un poquito de barriga afuera, pero era por encima del ombligo. Porque llegó un momento también que había esa moda por debajo del ombligo, pero esa obviamente mi mamá no me la dejó usar, sino la que era un poquito como más
elegante, un poquito de más estética. Entonces sí, en ocasiones la usaba. En ese momento se pegó mucho la película La Lambada, Canciones Merengue de Lambada, que fue una película brasileña muy famosa, que tenía un baile típico, muy sensual por cierto, y se usaban estas blusas que estamos hablando, la blusita de agua lluvia, unas falditas que se movían mucho, muchos suéter que decían ahí también la palabra lambada. Eso fue un boom en la década de los 90. Estaba también, yo recuerdo, usar unas 5 o 4 medias juntas de diferentes colores con tenis. Eso era una moda lindísima, con los cordones de los tenis de diferentes colores chillones, verde, mamey. Usaba también un moño parecido al que tú tienes ahora y al que tiene Mariela, pero vendían unos conos. Uno entraba como el cabello en el cono y era de diferentes colores. Eso era fenomenal, señores. Los 90 para mí, yo me disfruté mi adolescencia, aún con mis limitaciones. Yo siempre he sido muy conservadora también en el vestir, pero trataba de hacer una fusión de lo tradicional con algo que estuviera en ese momento. Pero la moda sí es, siempre se repite. Ahora veo que se están usando estos pantalones rotos. Se usaban en los 90, yo veía una tía mía que lo usaba y yo, wow, qué lindo cuando yo esté así, grande. Muchas ropas que ahora yo la estoy viendo, esas campanas también, los famosos huecos, que se me parecen a lo que son cross ahora, que eso se usaba también, y se está repitiendo mucho de la moda de la década de los 90. Mariela, ¿qué tal era la moda en tu época? Como todo el mundo va a defender su generación, fue una época muy bonita porque, te reitero, pasamos de lo análogo a lo digital, empezamos a abrirnos. Estoy hablando de América Latina, quizás en Europa sería otro momento, pero empezamos a abrirnos al mundo. Entonces yo recuerdo que se usaban mucho las faldas cortas jeans, y después en otra época que tú te ponías como algo pegado, negro, azul, de muchos colores, una licra, y luego te ponías la falda encima. Mi amor, y tú estabas acabando cuando tú te ponías eso, porque algunas no nos atrevíamos a ponernos sin nada porque éramos muy flacas, entonces nos poníamos así. Yo recuerdo también que se usaban unas pulseras de colores que yo tenía hasta aquí el brazo. Mis hermanas me la compraban, empezando con Hanti y Amarilis, que son de las mayores, y me lo llevaban a casa. Ese mismo moño y esos rabos, ese rabito aquí que le llamaban buscanovios, eso ha existido toda la vida, ha existido. Los jackets, jeans también, los tenis de colores, como esos que nosotros tenemos, porque la moda es cíclica y cada cierto tiempo se va repitiendo. Ya a partir de los 2000 empezaron a dejarse de usar los pantalones talle alto, que se están usando ahora, y empezaron con los de cadera bajita. Eso fue un boom, esa moda, eso fue lo último. Me pintaba los ojos con lápiz negro, como lo hacen ustedes también, la boca de rojo. Siempre fui de uñas cortas, pero también se usaban las uñas postizas, sí, como ahora son acrílicas, en esa época eran uñas postizas. Y yo creo que al final es lo mismo siempre. Lo que pasa es que cada quien le da su estilo. Los mismos suecos también se usaban un peinado que tú te hacías un partido y te lo amarraba aquí la esquinita ahí, una venda, lo mismito, pero que cada generación le da un toque distinto. ¿Y la tuya? Mi generación va muy de la mano con la vestimenta de tía Hanti y de tía Mariela, porque ahora lo que más de moda está es tú ponerte tu jacket con el vestido, usar los tenis de colores, pintarte la boca de rojo, sí, usar la blusa corta, usar tu pantalón de campana, llenarte el brazo de pulseras. Eso va muy de la mano. Las uñas acrílicas, que eso es lo que a mi generación como que más te gusta, tener sus uñas bien arregladas, su pelo, andar con sus pantalones jeans, roto, campana, corto, faldita corta. También yo usé mucho para bailar en la escuela, para cualquier tipo de actividad en la escuela, que era la licra, sí, y la falda, o la licra y el pantalón corto, ya que no se podía usar. Y yo también, de uso personal, también fuera de la escuela, yo lo usaba con mi licra y mi pantalón corto, porque somos conservadoras, o sea, con el sentido de, como dijo tía, muy flaca. Yo no tanto, ahora yo soy un poquito más liberal con eso, porque a mí me gusta usar mi blusita corta, sí, mi vestidito corto, pero eso va de la mano. Ahora, ¿qué tan liberal fue su generación? Porque mi generación se pasa de liberal. Todo para ellos usar blusa corta, viéndosele todo le da igual. Eso es como que para ellos eso es algo normal. ¿Qué tan liberal fue su generación?
Ahora, como ya hemos empezado mucho con Tía Handy, vamos a empezar con Vamos a Mariela, a darle. ver. Claro. Mira, el término es muy personal, porque, por ejemplo, yo soy de esa generación y siempre fui mucho más conservadora. Había gente que era más abierta, pero como el 2000 fue una época como de grandes cambios, de nuevos artistas, de que estaban surgiendo nuevos movimientos, en la música, en el arte, en todo, sí se usaban barrigas cortas, sí se usaban pantalones cortos, empezaron a la gente a usar como más traje de baño, más bikini, porque antes la gente iba a la playa, generaciones pasadas, y como que no había ropa para ir a la playa. Entonces en mi generación sí como que la gente se fue abriendo mucho más, porque como veíamos videos, teníamos HTV, teníamos a Ritmo Son Latino, empezamos a ver videos de artistas de otros lados y como que se abrió un poquito la mente más. Y recuérdate que la generación millennials no pasa de 35, 36, 37 años, que todavía son jóvenes, que no se han casado, hay muchos que no se han casado, o muchos que tienen novio, o gente que ha decidido, esa fue la generación que decidió no tener hijos, que ahí fue que empezó la idea de que no, nosotros no queremos tener hijos, o nos vamos a casar pero nos vamos a ir de viaje, o vamos a vivir en unión libre, porque antes, por lo general, la gente o se casaba o se iba por la ventana. Pero la generación milenial dijo, mira, ni me voy por la ventana, ni me voy a casar. Yo voy a vivir con el novio mío. Entonces, muchos papás que tenían esa mezcla de generaciones con el millennial, fue que aprendió a ver el mundo desde otra perspectiva. Por ejemplo, en mi casa, que yo soy la menor, la primera que se fue fuera del país de viaje fui yo. La primera que se fue a hacer un máster fuera fui yo. Y no era porque mis hermanas y mis hermanos no tuvieran la capacidad, sino porque en esa época fue como que se abrió el mundo a oportunidades a gente que veníamos de escasos recursos. Entonces yo creo que fue una generación muy abierta, todavía tiene cierto conservadurismo, pero fue como la que le dijo al mundo como espérate, que ahora nosotros los jóvenes queremos tomar nuestras vidas por el sartén. Yo no voy a abundar mucho en ese tema, solo recalcar algunas cositas, como tú mencionabas el tema de la delgadez. En la década de los 90, el delgado era invisible en materia popular, porque las modelos siempre han sido delgadas. Pero en la época que yo era adolescente, que yo crecía, yo recuerdo que yo tenía amigas que eran muy desarrolladas, corpulentas. Entonces ella en la escuela era la que se conseguían los enamorados. Por lo general yo me veía siempre más niña, delgadita. Entonces antes, mientras más masa corporal y más corpulenta tú te veías, lograba la atención del chico, porque las delgadas prácticamente no le hacían mucho caso en materia de eso de enamoramiento, vamos a decirlo así. Sin embargo, ya al final de la década de los 90, entrando el 2000, es que surge el boom de las mujeres que se ponen los senos grandes, que se ponen los glúteos grandes. Entonces ya todo el mundo también quiere ser, primero, cintura delgada, pero con esos atributos de bustos, nalgas, entre otras cosas, exuberantes. O sea, cada década también tiene un modelo a seguir, porque en los 90, yo recuerdo que viendo las telenovelas y viendo algunos canales internacionales, se veían las artistas y las modelos, tenían los senos pequeños, cinturas muy poco pronunciadas, mantenían cierta delgadez. Eso ha cambiado, ya hoy día ya vemos el modelo a seguir. Entonces, cada época también tiene sus paradigmas, sus modelos, básicamente entre los artistas y los actores, que son los que marcan siempre las tendencias. También, siguiendo lo que estaba diciendo Tía sobre la delgadez, ahora mismo también eso pasa. Hay muchas personas que se hacen su gusto, su nalga, pero también hay mucha gente que somos flaquitas, que somos delgadas, que eso también gusta. Ahora no está, vamos a decir, el prototipo, que tú tienes que ser tan marcado, o sea que tú tienes que tener mucho gusto, mucha nalga para tú llamar la atención a alguien o gustarle a alguien. Ahora tú puedes ser flaquita, no tener tanto gusto, no tener mucha nalga, y tú vas a sentir eso de tú gustarle a otra persona. Porque hay una abertura más, se han abierto más ya los gustos, y como dice, para los gustos, los colores, hay diversidad. Sí, además que en mi generación también se ha puesto muy de moda operarse. Hacerse la cinturita, ponerse senos, ponerse nalgas, pero habemos personas que tenemos un poquito de autoestima alta, que para sentirnos bien con nosotras mismas no queremos ponernos senos o nalgas, sino que nos queremos como Dios mismo, natural. Sí. Analizar, vamos a ver la música
que escuchaba tía Muriela, que escucha tía Happy y que escucho yo. Pues yo voy a iniciar. Ahora en mi generación está muy de moda el dembow y el reggaetón. El reggaetón yo siento que siempre ha estado, pero ahora surgió mucho el dembow, que es un tipo de influencia entre nosotros, los jóvenes, o en mi generación, que antes tal vez para hablar de cosas ilícitas o de cosas no fuera de lo común, lo maquillaban más, lo disfrazaban más. Ahora te dicen más a lo literal. Tú quieres hablar de drogas, te hablan de droga en la música. Tú quieres hablar de tener relaciones, te lo hablan de la música así, literal. No tienen ningún tipo de tabú. Entonces, digo que la generación que viene después de mí, aprender eso desde pequeño es como que un reto a los padres educarlos. Porque la música que yo consumo, porque no voy a decir que yo no la escucho, es un poquito fuerte. Y el vocabulario que ellos utilizan, y uno educándose y viviendo y sobrellevando para no dejarse llevar de lo que la gente quiere que tú escuches y que tú sigas eso, es un poco difícil. Es un gran reto, sí, es verdad, porque la música es muy explícita hoy día. Yo recuerdo, bueno, mi niñez, rápidamente así, yo escuchaba a José Luis Perales, escuchaba a Lolita Flores, también Leonardo Paniagua por mi papá, Pisando, y mi mamá entonces Lolita Flores, Rafael de España, José Luis Perales, ese tipo de cantantes, sobre todo de España y de México, que estuvieron muy pegados en esa época de los 80, pero ya en los 90, cuando yo era toda una adolescente y seleccionaba mi música, entonces yo era fans número 1 de Miriam Cruz. De hecho, hasta me gustaba peinarme, como ya sabía. Y tenía mis recortes de periódico pegados en la pared. De Susana. Sí. Miriam Cruz, también de Los Sabrosos del Merengue, que ahí estaba Manny. ¿Cómo se llama? Manny Manuel, sí, el puertorriqueño. Por supuesto que yo era también una fanática del grupo Maná. De hecho, llegué a grabar mi CD con todas sus canciones. En un momento también me gustaba escuchar mucho a La Oreja de Van Gogh, un grupo de España, y Juanes. Cuando Juanes salió, yo era una fans de Juanes. Y luego ya David Bisbal, pero ya yo estaba una joven madura. Esas fueron así como, en esencia, los artistas que influyeron mucho en mí, tanto en mi adolescencia como en la juventud temprana. Vamos a empezar con Mariela ahora. Yo recuerdo que mi mamá me decía como, ¿y qué música es la que tú estás escuchando? Porque no te creas que solamente a ustedes que se les dice. A todo adolescente, en todas las etapas, siempre ha existido una música que es como para ese grupo y que los papás no la entendían. Yo recuerdo que se pegó mucho una canción de un grupo que se llama Las Ketchup, que ahora me enteré un poco más en España, que cantaba una canción que se llama ACDG. Entonces había el estribillo que no se entendía qué era lo que decía, que todavía lo cantamos y decía ACDG, ADG, DG, y todo el mundo, todas las mamás le decían a uno, eso es vaina del diablo, ¿y qué es lo que ustedes están cantando? Eso es diabólico, y a uno le gustaba. Yo escuchaba mucho, fue un boom los grupos de cantantes en inglés, los Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Christina Aguilera. Eso fue una generación que nos encantaba esa música. Maná duró demasiados años pegado. Entonces hubo varias generaciones que nos gustó Maná. A mí también me gustaba mucho Maná. Ricardo Arjona me gustaba muchísimo porque también ha pasado como por varias generaciones. Hubo un boom con Enrique Iglesias. Ricky Martin también duró tanto tiempo en su apogeo también. En muchos grupos mexicanos. Dominicanos no había tanto porque yo creo que en esa época como que no era muy... sí, merengue y todo eso, pero la música pop, el pop rock, se empezó a escuchar mucho, la música romántica. Yo tenía una mascota con mi amiga Giselle, que cuando vea este podcast se va a recordar, y nosotras escribíamos las letras de las canciones para aprendérnoslas, porque no era como ahora que tú entras a Google y la buscas. Entonces, sí eran gustos muy particulares. Todavía cuando nos reunimos esa generación de millennials y empezamos a escuchar música, Paulina Rubio se escuchaba muchísimo, Thalía también con el tema Arrasando, que arrasó con todos los lados. Y fue una época muy chula porque fue como esa mezcla entre el mundo hispano con el mundo norteamericano, porque no había como esa conexión. Y yo era fanática de los Backstreet Boys y todavía cuando escucho canciones de ellos me pongo loca. Entonces fue una época muy chula de la música también. Fue un placer tenerla aquí.
empezar mi podcast con ustedes en confianza. No olviden suscribirse, darle like, compartir mi canal de YouTube. Espero que mi contenido les guste y gracias, un placer tener aquí a mi canal. No, gracias a ti, muchos éxitos. Chao.